Ignoré el último mensaje de mi hijo. Ahora le faltan una mano, una pierna, y toda su familia nos odia. Nunca pensé que una sola notificación pudiera cambiar mi vida. Ni que un sonido tan simple, ese bip suave del teléfono vibrando sobre la mesa, pudiera convertirse en un recordatorio eterno de lo que arruiné. De lo que dejé pasar. De lo que costó carne, hueso, y una familia entera rota. Era un martes cualquiera. Yo estaba en mi taller, terminando un pedido atrasado, rodeado del ruido reconfortante de herramientas, tornillos, y el olor metálico del aceite viejo. Me encontraba de mal humor, agotado, frustrado. Mi hijo, Diego, llevaba semanas comportándose raro, y yo, en vez de escucharle, decidí molestarme por cada tontería. A las 7:42 sonó mi teléfono. Una vez. Dos veces. Tres. Lo miré de reojo. Vi su nombre. Papá. Suspiré. Pensé, luego veo que quiere, seguro otra queja, otra tontería, otra excusa para no hacer lo que debe. Y lo dejé ahí. Ignorado. Silenciado. Cuando volví a revisar el teléfono, 2 horas después, ya tenía 5 mensajes. Pero no los abrí. No quería empezar una discusión larga justo antes de irme a dormir. Pensé que sería algo del colegio. Un problema con un amigo. Quizá estaba exagerando como siempre. Fue a la mañana siguiente, cuando supe lo que había pasado, cuando el corazón me cayó al estómago como si me lo arrancaran. Mi ex esposa me llamó llorando. No llorando, gritando. Ni siquiera entendía sus palabras al principio, solo escuchaba rabia, histeria. Un miedo tan primitivo que yo mismo quedé helado. ¿Qué hiciste? Me gritaba. ¿Qué hiciste? Te estaba escribiendo. Te pidió ayuda. No entendía nada. Me temblaban las manos. Y entonces lo dijo. Diego, perdió una mano. Y una pierna. Está en cirugía. ¿Y tú? ¿Tú ni le abriste el mensaje? Creo que dejé caer el teléfono. No recuerdo ese segundo. Solo recuerdo el sonido metálico cuando golpeó el piso. Mi cerebro se apagó. Mis pies se movieron solos, como si no fueran míos, mientras me subía al coche y arrancaba sin pensar. No recuerdo semáforos. No recuerdo calles. Solo recuerdo llegar al hospital, salir corriendo, y ver las miradas. Las miradas que me atravesaban como cuchillos. Los padres de su familia materna. Su abuelo. Sus tíos. Incluso su hermano mayor. Nadie me habló. Nadie. Pero todos tenían la misma expresión. Esto es culpa tuya. Su tío fue quien finalmente me explicó, sin mirarme a los ojos. Diego estaba con unos chicos en un taller abandonado, jugando con una máquina industrial vieja que no debía ni tocarse. Algo salió mal. Algo se atascó. Algo atrapó su brazo primero, y luego su pierna cuando intentó soltarse. Los chicos entraron en pánico. Diego también. Y lo primero que hizo fue sacarle una foto a la máquina y enviármela. A mí. A su papá. Un mensaje simple. Corto. Urgente. Lo vi después. Las palabras siguen quemándome. Papá, ¿puedes llamar? Creo que necesito ayuda, no sé si estoy exager. La notificación llegó. Parpadeó en la pantalla. Y yo. Yo lo ignoré. Pensé que podía esperar. Pensé que era otra tontería de adolescente. Nunca, jamás, me voy a perdonar esa decisión. Ahora mi hijo está vivo. Pero no es el mismo. Y yo tampoco soy el mismo hombre que ignoró ese mensaje. ¿Y su familia? Todo su lado materno. Nos odian. Me odian. Quizá con razón. Porque yo ignoré el último mensaje de mi hijo. Y ahora le falta una mano, una pierna, y una infancia que yo debía proteger.
Hay un tipo de silencio que no viene después de la paz, sino después del horror. Un silencio que no descansa, que no protege, un silencio que te observa, que te juzga, que te señala como culpable cuando nadie más tiene que hacerlo. Ese silencio me recibió cuando llegué al hospital. No los gritos. No el caos. No las sirenas. Solo ese vacío espeso que se forma cuando todos saben algo que tú todavía intentas negar. Entré a la sala de espera como un intruso. Su familia estaba allí, su madre, mi exesposa, su hermano, sus tíos. Todos en un semicírculo, como un jurado. Nadie levantó la voz, pero su silencio tenía la forma de un veredicto. Yo intenté hablar, pero no encontré palabras. Ni siquiera sabía qué preguntar. Mi mente insistía en repetir la misma frase, como si pensándola suficiente veces pudiera cambiar el pasado. Debí contestar. Debí contestar. Debí contestar. Su madre se dejó caer en una silla, exhausta. Tenía las manos temblorosas, y aún así fueron más firmes que mi respiración. Fue su hermano, el mayor, quien me lo dijo sin adornos, sin suavizar nada. Él te llamó primero. Me perforó. No respondió a mí qué pasó, ni a mí está vivo, ni a nada. Solo eso. Te llamó. Repitió. Y tú no estabas. Su voz era calmada, pero cada palabra era una piedra. Sentí que me hundían. Las horas que siguieron fueron una tortura suspendida. Yo estaba sentado, pero mi mente estaba arrodillada. Iba y venía entre pensamientos que no quería tener y recuerdos que ahora me parecían vergonzosos. ¿En qué estaba pensando yo anoche? ¿En qué? Ah, sí, en un tornillo que no encajaba, en un cliente que me estaba colmando la paciencia, en mi hijo que siempre se quejaba de algo. Eso pensé. Eso elegí. Diego estaba luchando por su vida, atrapado en una máquina oxidada, y yo estaba molesto porque me interrumpía. Cuando lo comprendí de verdad, sentí que el aire me abandonó, como si alguien me hubiera golpeado en el pecho. No lloré. No pude. Era peor, estaba vacío. El llanto es alivio, yo tenía un agujero donde antes había dolor. Mi exesposa salió de la sala postoperatoria casi 3 horas después. Se veía envejecida, rota, con la voz raspada de tanto gritar y rezar al mismo tiempo. Sobrevivió. Dijo. Y al decirlo, casi se derrumba. Yo me puse de pie. ¿Puedo verlo? Pregunté, con una voz que no reconocí. Ella no me respondió. Ni siquiera me miró. Se pasó las manos por la cara, respiró hondo, y caminó hacia su familia. Yo quedé plantado allí, en medio del pasillo, como un extraño que se equivocó de funeral. El tío materno, el mismo que me había hablado antes, se me acercó. Se cruzó de brazos. Tenía el ceño fruncido, no de ira, sino de decepción, como si hubiera esperado lo peor de mí y aún así lo superé. No quiere verte. Dijo. No supe si hablaba de Diego o de su madre. Tal vez de ambos. Cuando finalmente me dejaron entrar, ya habían pasado casi 5 horas desde que llegué. 5 horas en las que imaginé todos los escenarios posibles, excepto el que realmente encontré. Lo vi ahí, tan pequeño dentro de la cama blanca, envuelto en vendas, conectado a máquinas que respiraban por él. Su piel estaba pálida, el cabello pegado a la frente por el sudor. Sus párpados temblaban, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía salir. ¿Y yo? Yo me acerqué despacio, con el miedo de alguien que teme que el suelo ceda bajo sus pies. Mis manos temblaban. Y, por primera vez, sentí algo que nunca pensé que sentiría hacia mi propio hijo. Temor de que me odiara. No me atreví a tocarlo. No sabía si debía. Había visto a mi hijo caer de bicicletas, tropezarse, romperse la ceja, dislocarse un dedo jugando fútbol. Siempre fui yo quien lo levantó, quien limpió la sangre, quien dijo está bien, campeón, no fue nada. Pero ahora. ¿Cómo decir no fue nada cuando había perdido tanto?
Me acerqué más. Respiré hondo. Mi voz salió rota. Hijo. No hubo respuesta. Solo el pitido suave de un monitor. Quise buscar su mano, la que aún tenía, pero la vi vendada y llena de agujas. Así que me quedé quieto, sin saber qué hacer con mis brazos, sintiéndome demasiado grande para la habitación, demasiado inútil para su dolor. Y mientras lo observaba, algo dentro de mí se fue desmoronando con una claridad brutal. Yo no estaba ahí cuando me necesitó. Podría inventar excusas, racionalizar, culpar al destino o a cualquiera, pero la verdad era cruda, simple, inapelable. Me escribió. Me llamó. Yo lo ignoré. Y ahora él vivía en un cuerpo que sería distinto para siempre. No por mala suerte. No por un accidente inevitable. Sino porque su padre decidió que luego vería el mensaje. No sé cuánto tiempo estuve allí. De pie, sin moverme. Solo recuerdo que, cuando intenté acariciar su cabello, su madre entró a la habitación. Y me miró con algo peor que odio. Indiferencia. Se despertará en unas horas. Dijo sin emoción. Cuando pase, yo estaré aquí. Cada palabra era una puerta cerrándose. ¿Puedo quedarme? Pregunté. Ella no respondió. Solo me miró por un segundo que sentí como un cuchillo fino en las costillas, y luego dijo. Haz lo que quieras. Ya da igual. No me echó. Pero tampoco me aceptó. Y entendí, con la misma certeza con la que uno entiende un diagnóstico terminal, que algo irreparable había pasado. A las 3:27 de la madrugada, Diego despertó por primera vez. Pero eso merece su propia parte. Porque fue la primera vez que vi a mi hijo mirarme como si yo fuera un desconocido. Como si yo fuera el responsable. Como si yo lo hubiera dejado solo mientras gritaba. Y, en parte, tenía razón Update. Diego abrió los ojos como alguien que emergía desde muy lejos. Desde un lugar donde no hay luz ni voces, solo dolor expandiéndose lento, profundo, irreversible. Lo vi parpadear varias veces, desorientado, tratando de ubicar dónde estaba. Su respiración era corta. Su pecho subía y bajaba con dificultad. La luz blanca del hospital le daba un tono casi febril a la piel. Yo estaba sentado junto a su cama, en silencio. No me atreví a dormir. No podía. Había pasado horas observándolo, repasando en mi cabeza todos los días en los que pude haber sido un mejor padre y no lo fui. Cuando sus ojos finalmente se enfocaron en mí, lo primero que vi no fue miedo ni alivio. Fue distancia. Una distancia devastadora. La clase de distancia que existe entre dos personas que, sin darse cuenta, dejaron de conocerse hace mucho. Hijo, susurré, porque mi voz no iba a sostener más que eso. Él no respondió. Solo tragó saliva, como si cada movimiento le doliera. Miró hacia abajo. Miró la sábana. Y luego, entendió. Vi el momento exacto en que se dio cuenta de que faltaba algo. Su pecho empezó a moverse más rápido, sus pupilas se abrieron, y su respiración se desordenó. No gritó, no tenía fuerzas, pero sus ojos sí lo hicieron. Y yo retrocedí medio paso, como si su dolor pudiera expulsarme físicamente. Su madre se levantó de inmediato, acercándose a él con una calma que yo no tenía. Le tomó la mano vendada, la única mano que quedaba, y él se aferró a ella como si fuera lo único real en ese cuarto. Diego, mi amor, tranquilo, murmuró ella. ¿Estás bien? ¿Estás vivo? Todo va a estar bien. Yo sabía que era una mentira piadosa. Pero una mentira dicha con amor duele menos que la verdad dicha con indiferencia. Pasó un minuto entero antes de que él volviera a mirarme. Ese minuto fue más largo que mis últimos 10 años. Me escrutó con ojos llenos de dolor, de confusión. No había odio todavía, no tan pronto. Pero había algo quizás más difícil. Había una pregunta. Una pregunta que se formaba en su expresión mucho antes de salir de su boca.
Yo intenté sonreírle, pero no lo logré. Mi rostro se sintió rígido, torpe, como si no tuviera derecho a mostrar consuelo. Estoy aquí, dije finalmente, rompiendo el silencio que me estaba ahogando. Ya estoy aquí, Diego. Él frunció el ceño. Bajó la mirada. La levantó de nuevo. Y entonces, con la voz débil, apenas audible, dijo lo que me partió en dos. ¿Por qué no me contestaste? La pregunta cayó en la habitación como un golpe seco. Nadie habló. Mi exesposa cerró los ojos, y vi cómo apretó los labios para no llorar de nuevo. Su hermano, que estaba cerca de la puerta, bajó la mirada al suelo. Sentí que todas las paredes del hospital se encogían hacia mí, presionándome desde todos los ángulos. Yo abrí la boca, y nada salió. Porque no había explicación posible que no sonara patética. No lo vi. Pensé que no era importante. Estaba cansado. Creí que podías esperar. Todas esas frases pasaron por mi cabeza como sombras, y todas eran vergonzosas. Todas eran inaceptables. Todas eran verdad. Finalmente logré decir algo. Aunque mi voz sonó a papel mojado. Hijo, me equivoqué. No hay excusa. Él me miró. No lloró, no le quedaban lágrimas, pero la decepción en sus ojos era un peso insoportable. Tenía miedo, susurró. Mi corazón se detuvo. Lo sé. Y, tú, su voz tembló, no estabas. Sentí como mi mundo colapsaba en cámara lenta. Lo sé, Diego. Mi voz se quebró, por primera vez en años. Y lo siento. Te juro que lo siento. Pero él se giró levemente hacia su madre, como buscando refugio, como cuando tenía 5 años y se caía y corría a esconder la cara en su pecho. Ella le acarició la sien, murmurándole algo suave que yo no alcancé a oír. Y así entendí algo. En esa habitación, yo ya no era el salvavidas. No era la figura fuerte. No era el padre que debía ser. Yo era la sombra. La ausencia que se hizo visible. El error que ahora tenía un rostro. El suyo. Los días siguientes fueron una mezcla de rutinas dolorosas, curaciones, fisioterapia inicial, lágrimas silenciosas por las noches. Él hablaba poco. Sobre todo con su madre. Conmigo, solo lo justo. Y siempre con la misma distancia. Yo llegaba temprano, me quedaba hasta tarde, intentando ayudar en lo que pudiera, aunque ya nada parecía suficiente. Cada vez que entraba a la habitación, veía la misma reacción. Un leve endurecimiento en su mirada. Como si mi presencia hiciera más pesado el aire. No me gritó. No me culpó abiertamente. Ese era el problema. La indiferencia duele más que el reproche. La decepción es más fría que el odio. Y cada noche, cuando volvía solo a mi casa, revisaba una y otra vez los mensajes que él me había enviado ese día. El último mensaje. La foto borrosa de la máquina. La frase cortada, desesperada. Papá, ¿puedes llamar? Creo que necesito ayuda. La leía hasta sentir náuseas. Hasta no poder respirar. Y entonces, una tarde, mientras yo le acomodaba la manta con cuidado, él dijo algo sin mirarme. La próxima vez, si te escribo. ¿Vas a contestar? Y yo entendí, de manera brutal, que para él, la próxima vez significaba si vuelvo a necesitarte de verdad. Me tragué el llanto. Sí, hijo. Dije con la voz más firme que pude. Siempre. Te lo prometo. Él asintió, pero no pareció creerme. Y esa duda, esa pequeña duda en sus ojos, me acompañará para siempre. Pero lo peor aún no había llegado. Porque unos días después, cuando Diego fue trasladado a terapia intermedia, se organizó una reunión familiar con los médicos para hablar de su rehabilitación. Y ahí fue cuando la familia de mi exesposa decidió destruir lo poco que quedaba entre nosotros. Lo que hicieron, y lo que dijeron, cambió todo.
Para ellos, yo ya no era parte de ese proceso. Ni parte de esa familia. Ni parte de la vida de mi hijo. Y su mensaje quedó claro. Esto es culpa tuya. Y vamos a asegurarnos de que todos lo sepan. Final update. La reunión familiar fue más un juicio que una conversación. Médicos, terapeutas, tíos, abuelos, todos me miraban como si yo fuera responsable de cada vendaje, cada máquina, cada segundo de dolor que Diego sufría. Y, en cierto sentido, lo era. Usted no puede estar presente en la rehabilitación, dijo la fisioterapeuta, con voz firme pero condescendiente. Solo dificulta el proceso. No discutí. No intenté defenderme. No tenía fuerzas. Ni derecho. Su madre me miró por un instante y luego apartó la mirada. Ni un solo rastro de reconciliación, de compasión. Ni siquiera una pizca de esperanza de que las cosas pudieran volver a ser como antes. Comprendí que ya no existía un lugar para mí allí. Que cada palabra que pronunciara, cada gesto, cada intento de enmendarlo, sería interpretado como egoísmo. Como si hubiera estado esperando que todo fuera culpa de otro. Y, en ese instante, decidí algo. Algo que me salvó, y me condenó al mismo tiempo. Salí del hospital. Dejé que ellos se encargaran de Diego, de su rehabilitación, de sus miedos y su futuro. Dejé que su madre, su familia, asumieran todo el peso de la vida que yo había casi destruido. No fue abandono. Fue aceptación. Aceptación de que no podía deshacer mi error. Aceptación de que, aunque quisiera, nunca podría borrar ese silencio. Ese mensaje que ignoré. Ese instante en el que fallé como padre. Compré un boleto de autobús para un lugar sin teléfono, sin internet, sin notificaciones. Un sitio donde pudiera escuchar el viento, la lluvia, los árboles. Un sitio donde pudiera intentar reconstruirme sin la mirada constante del juicio. Y allí, entre montañas, ríos y cielos infinitos, comprendí algo. Mi culpa no desaparecerá jamás. Mi hijo lleva la marca de mi negligencia. Su familia me odia. Y yo, debo vivir con eso. Pero también comprendí otra cosa. Mi dolor es mío. Mi vida sigue. Y puedo intentar ser alguien mejor para las vidas que aún dependen de mí, aunque no sea suficiente para reparar lo que rompí. Llegué a la cabaña justo cuando caía la noche. El aire frío golpeaba mi rostro, limpio, sin ruidos más que los árboles y un río cercano. Encendí la estufa, preparé café, y me senté en la roca junto a la ventana. La luna se reflejaba en el agua, tranquila, indiferente. Y por primera vez en semanas, respiré de verdad. Me prometí que aprendería de mi error. Que escucharía los mensajes, las señales, los llamados. Que nunca volvería a ignorar lo importante. Que siempre, aunque tarde, respondería. Porque, aunque no pueda cambiar el pasado, puedo elegir cómo vivir el futuro. Y mientras el viento movía las hojas, sentí una verdad simple y dolorosa. Ignoré un mensaje y perdí mucho, pero todavía puedo elegir no perderme a mí mismo. En el silencio de la montaña, comprendí que mi vida empezaba de nuevo. Que aunque mi hijo llevaría cicatrices, y mi familia me odie, yo todavía podía aprender a escuchar. Y en ese aprendizaje doloroso, encontré un hogar. Uno silencioso, lento, pero mío.